Buenos días a todos. Hoy vamos a explicar cómo calcular una estructura de capital óptima. Vamos a comenzar diciendo que cada empresa tiene su propia estructura de capital, o sea, que no es uniforme para todas las empresas, por lo que a cada una hay que calcularle su propia estructura. De inmediato vamos a proceder a abrir una hoja de Excel para que expliquemos cómo se calcula la estructura de capital. Vamos a comenzar construyendo un estado de resultado, o vamos a llamarle desempeño de la empresa. Entonces tenemos ventas 300,000, suponiendo que esos son los niveles de ventas. Costo de ventas de 150,000. Utilidad bruta, la diferencia. Gastos operativos pueden ser generales y administrativos. Vamos a suponer que sean 80,000. DBI, que sería la utilidad antes de interés e impuestos, sería 70,000. El impuesto en nuestro país es de un 27% en la actualidad. Y finalmente la utilidad neta. Sería la diferencia de REVI menos los gastos de impuestos. Vamos a llamarlo utilidad neta operativa. Entonces, luego vamos a determinar lo que sería el riesgo de mercado. Riesgo de mercado o beta, también se le llama riesgo sistémico, y se calcula a partir de la rentabilidad de un índice bursátil Standard & Poor's, en este caso hemos elegido, y vamos a comparar el riesgo de Coca-Cola con Standard & Poor's, suponiendo que aquí tenemos un 15, un 20% en el segundo año, un 25% en el tercer año, y tenemos un 10, y tenemos un 28, 27, y aquí tenemos un 30. Vamos a determinar la rentabilidad media, que sería el promedio más promedio. Y luego vamos a... aquí vamos a tener la covarianza del índice Standard & Poor's y Coca-Cola. La covarianza más covarianza poblacional. Primero ponemos la variable de las variables de Standard & Poor's y luego la de Coca-Cola. Y vamos a poner varianza poblacional de Standard & Poor's. Estándar. Entonces más varianza luego vamos a calcular el beta, que sería el símbolo, sería beta es igual a la covarianza de Standard & Poor's y Coca entre la varianza del índice Standard
Sí, esto sería igual a la covarianza entre la varianza. Da 0,68%. 0,68. Entonces mide, por ejemplo, el riesgo de mercado. Siempre es igual al 100% o la unidad. Si esto me da por debajo de 1, significa que Coca-Cola es menos riesgosa que el mercado y por consiguiente debe proporcionarme una tasa de rentabilidad menor por ser menos, no, la menor. Entonces, vamos a calcular ahora lo que sería el beta desapalancado, vamos a llamarle beta U, PU, desapalancado. Beta desapalancado va a ser igual al beta va a ser igual al beta apalancado, dividido entre 1 más 1 menos la tasa impositiva multiplicado por la relación de la deuda sobre el capital, o sea, el porciento de deuda con relación al porciento de capital. Esa sería la fórmula para el beta desapalancado. Si yo sustituyo el beta apalancado, me dio 0. Traerlo de aquí. Y aquí vamos a ponerle 1 más 1 menos el 27% multiplicado por, vamos a suponer que hay una estructura de capital de 10 de deuda y de 0,90 de capital. Vamos a ponerlo aquí abajo. Estructura de capital sería deuda el 10%, capital el 90% y la sumatoria tiene que darme el 100%. De manera que eh, vamos a determinar entonces ya aquí. Al terminar aquí ya el beta desapalancado sería esto, entre 1 más 1 menos el 0,27 multiplicado por 0,10 entre 0,90. Me da 0,63. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto entre 1 más 1 menos el 27% multiplicado por el 10% sobre el 90. El 63 o 60%. Entonces vamos a abrir otra hoja. En esta otra hoja vamos a poner aquí variables.
Vamos a aumentarla para que se vea mejor. Variables. Las vamos a poner aquí. El beta desapalancado que calculamos acá. Vamos a traerlo aquí. Beta desapalancado. Beta desapalancado. Dijimos que era este valor. Vamos a decir que el costo de libre de riesgo es un 4%. El costo libre de riesgo en los Estados Unidos se refiere a la tasa que pagan los bonos del tesoro de 10, 15 o 30 años. Y vamos a suponer que esa tasa sin riesgo en los Estados Unidos es un 4%. El costo o la tasa de mercado sería la tasa promedio de rentabilidad del índice que determinamos aquí, que en este caso sería de un 20%. Entonces aquí vamos a poner LB. LB, según el cálculo que hicimos aquí, sería de 70.000. Vamos a poner aquí la tasa impositiva. En este caso era de un 27%. Y vamos a determinar, aquí vamos a poner la cantidad de acciones que hay en la empresa. Vamos a suponer que hay 10.000 acciones. Entonces, ¿de dónde era esto aquí? Vamos entonces a abrir vamos aquí a poner las fórmulas del beta y abajo beta apalancado. Sería esta. Bueno, vamos a ponerla aquí abajo. El beta apalancado. El beta apalancado es igual al beta desapalancado es igual al beta desapalancado por 1 más 1 menos la tasa de impuestos multiplicado por la deuda sobre el capital. Esa sería la fórmula de el beta apalancado. Entonces, el beta apalancado, como ya lo vimos allí arriba, es igual a el beta desapalancado va a ser igual al beta apalancado dividido
O sea, despejando de aquí el beta desapalancado, pasamos esto a la derecha y bajamos esto. O sea, lo que está multiplicando aquí, ese factor pasa dividiendo. Entonces sería igual a 1 más 1 menos la T, el por, o sea, la tasa impositiva por la deuda dividido entre el capital. Entonces esa sería la fórmula del beta desapalancado. Entonces también vamos a calcular aquí el KC. KC bajo el modelo CAN. El modelo CAN es igual al modelo de valoración activos de capital. Modelo de valoración activo de capital. En inglés sería Capital Assets Pricing Model. Entonces la fórmula sería el KC es igual a la tasa libre de riesgo más el beta más el beta más el beta apalancado multiplicado por la tasa libre de riesgo, perdón, la tasa de mercado menos la tasa libre de riesgo. Esa sería la fórmula de el KC o costo de capital bajo el modelo CAN. La otra fórmula, vamos a calcular ahora el WAP, que significa costo de capital promedio ponderado. Y del inglés weight, o sea, peso. Average capital cost, costo de capital promedio ponderado. Entonces, la fórmula sería que el WAP es igual al WD multiplicado por el KD restándole los impuestos más el WC, que sería la ponderación del capital multiplicado por el costo del capital, KC. Sería la fórmula del WAP. Y la fórmula para buscar el valor de la empresa sería que el valor de la empresa es igual al EBIT después de impuesto dividido entre el WAP. Esa es la fórmula para calcular el valor de la empresa. Entonces, vamos a hacer el valor de mercado de la deuda va a ser igual al valor de la empresa por la ponderación de la deuda. El valor de mercado del capital va a ser igual al valor de la empresa multiplicado por el costo por el WC, o sea, la ponderación del capital. Sería valor de mercado
deudas. Y este sería valor de mercado capital. Entonces ya sí podemos proceder a hacer una matriz. Y esa matriz sería primero el KD, vamos a llamarle costo, deuda, sería entre paréntesis KD, sería, vamos a comenzar con un 8%, luego un 8.10%, después un 8.5%, después un 9%, 9.5%, 10%, 12%, 12.5%, 13%. Bueno, el 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 15%. 10 son supuestos de costo de deuda. Ahora vamos a hacer un supuesto de estructura o ponderaciones de deuda y capital. Vamos a llamarle KC y KT. Vamos a comenzar aquí con un 0% de deuda. La empresa va a operar con un 100% de capital. En la segunda vamos a sumarle un 10% y vamos y aquí vamos a restarle el 10% que sumamos allí, vamos a restárselo porque siempre la estructura de capital debe dar el 100%. O sea, 0 de deuda y 100% de capital, 10% de deuda, 90% y así sucesivamente. Entonces vamos ahora a calcular el KD, pero después de impuesto. Vamos a restar el impuesto. Entonces vamos a decir por 1, o sea, el costo de la deuda después de impuesto. El impuesto sería el 27%. Vamos a aprovechar para inmediatamente fijar esa celda que no se repite para poder copiar abajo. O sea, aquí tenemos ya lo que es el costo de la deuda después de impuesto. Entonces vamos ahora a buscar el beta apalancado. Beta apalancado. El beta apalancado. Vamos a decir más y vamos a desarrollar la fórmula que planteamos aquí arriba para el beta apalancado. Sería igual al beta desapalancado, que sería esto. Vamos a ponerle seguido signo de peso adelante y detrás de la letra. Luego dice abro un paréntesis, 1 más, otro paréntesis, 1 menos la tasa impositiva, que es esta. Vamos seguido a fijarla, poniendo el signo de peso delante y atrás de la letra. Y luego, para concluir con la fórmula, vamos a dividir la ponderación de la deuda sobre el capital, que sería el apalancamiento financiero. La ponderación de la deuda, que es esta, sobre el capital, que es este. Esos dos no hay que fijarlos porque se repiten. Entonces, vamos a bajar, copiar. Tenemos lo que sería
el beta apalancado. Ahora vamos a calcular el KC bajo el modelo CAN, o sea, el costo de capital bajo el modelo CAN. Que también tenemos la fórmula allá arriba, vamos a ponerle más. La fórmula dice que es esta, tasa libre de riesgo, que sería esta. Vamos a seguir a aprovechar para fijarla, más el beta. El beta es el que acabamos de calcular, multiplicado por, abrimos paréntesis, eh, la tasa de mercado, que es esta, promedio ponderada, promedio del índice menos la libre de riesgo, que es esta. Y ya ahí entonces hemos desarrollado esta fórmula, que es la fórmula del costo de capital bajo el modelo CAN. Entonces vamos a fijarla, vamos a fijarla, vamos a fijarla. Y ahí tenemos lo que sería la tasa requerida o el costo de capital. Luego vamos a calcular el WAP. También tenemos la fórmula que arriba vamos a decir más. Dice que el WAP es igual a ponderación de las deudas por el costo después de impuestos. Entonces la ponderación de la deuda sería este por el costo después de impuestos, que es este, costo de la deuda después de impuestos, más, dice aquí la fórmula que es la ponderación del capital más el costo de capital. Entonces la ponderación del capital es esta, por el costo de capital, KC, que es este. Si aquí tenemos lo que sería el costo de capital promedio ponderado. Luego vamos a determinar el valor de la empresa. El valor de la empresa dijimos que era el EBI después de impuesto entre el WAP. Entonces, ponemos más, vamos allí a buscar el EBI, la variable que sería 70 por, como es después de impuesto, menos el 27. Vamos a aprovechar y seguido esas dos variables, vamos a fijarlas. Dice que es la fórmula EBI después de impuesto entre el UA, que es el que acabamos de determinar, que es este. Entonces, este sería el valor de la empresa. Entonces, ahora vamos a calcular el valor de mercado de las deudas, que también ya lo habíamos visto aquí arriba, valor de mercado de la deuda, que es igual al valor de la empresa por la ponderación de la deuda. Entonces, valor de la empresa, que es este, por la ponderación de la deuda, que es esta. Vamos ahora a calcular el valor de mercado del capital, que también
Presentamos la fórmula aquí. Valor de mercado de capital es igual al valor de la empresa por la ponderación del capital. Valor de la empresa por la ponderación del capital es este. Ahora vamos a buscar la cantidad de acciones. Cantidad de acciones sería igual a las acciones que tenemos, que eran 10.000 de la empresa, multiplicado por la ponderación de, se vamos a fijar este. Ahora vamos a buscar el precio por acción, el PA, precio por acción. El precio por acción sería el valor del capital entre la cantidad de acciones. Entonces, cada acción tiene un precio, un valor de esto. Vamos entonces ahora a buscar la recompra acciones. La recompra de acciones. Vamos a dividir vamos a multiplicar dividir el valor de mercado valor de mercado entre y 23, que sería el valor de mercado de la deuda entre la cantidad de acciones. Entonces, vamos a calcular después de recompra cuánto quedarían las acciones. Sería igual a
serían D8, que era lo que yo tenía, menos las recompras. Hay que fijar para que pueda copiar, por eso me dio error. Fijar la celda que no se repite. Entonces, luego vamos a calcular los gastos de interés. El gasto de interés no es más que el valor de mercado de la deuda multiplicado por el costo de la deuda antes de intereses. Entonces copiamos. Ese sería el valor de los gastos de intereses. Luego vamos a calcular la utilidad neta. Y la utilidad neta es LV menos los intereses. LV menos los intereses, calculado aquí abajo, menos los intereses. Y eso multiplicado sacándole el impuesto. Entonces, 1 menos por 1 menos la tasa impositiva, que de un 27%. Entonces vamos a aprovechar para fijar el LV y fijar también la tasa impositiva. Entonces, esa sería la utilidad neta. Entonces, luego tenemos la UPA, o sea, la utilidad por acción. Entonces, UPA significa, se obtiene dividiendo la utilidad neta entre la cantidad de acción después de la recompra, que con lo que quedaría la empresa. Entonces, ese sería el valor, la ganancia por acción en cada una de las estructuras de capital. Entonces, ahora lo importante es determinar en qué estructura de capital la empresa tiene un mayor valor. Entonces, vamos a ver aquí en el valor de la empresa, donde que se presenta el mayor valor. Dice que donde se presenta el mayor valor es aquí, 169.215. Entonces, vamos a ver, en ese valor, vamos a ver cuál es la estructura de capital. Dice que debe ser 80-20. Entonces, lo que nos está sugiriendo el sistema, que para el modelo, que para esta empresa, la estructura de capital óptima debe ser un 20% de deuda y un 80% de capital propio, que es donde tiene mayor valor. También podemos ver el precio de las acciones. También ahí es donde tiene mayor precio. Y podemos entonces graficar
el costo de la deuda después de impuestos. Cogemos entonces, fijamos la cuenta control para coger el valor de la empresa, para poder graficar. Entonces le damos insertar, tomamos el gráfico de dispersión y tomamos este. Entonces ahí tenemos ya el gráfico. Entonces en el gráfico nos dice, lógicamente, que aquí, ahí, déjame ver si es ahí, 362, no, aquí, 363, ahí, ese es el punto. Aquí, donde la empresa tiene mayor valor. O sea, 363.215 contra un costo de deuda después de impuestos de 0,62. Entonces, esto es lo que el modelo le recomienda en cuanto a la estructura de capital óptima para esta empresa. Entonces, de manera que, repito, cada empresa tiene su propia estructura óptima de capital. Hasta aquí, por ahora, vamos a concluir y ha sido un placer para nosotros haber compartido este video con ustedes y esperamos que le haya sido de utilidad. Hasta una nueva ocasión. Gracias.